Llegamos al estudio número 32 del libro de Job, que abarca el capítulo 34. Sigue el discurso de Eliú. Al analizar este capítulo no puede encontrarse una división exacta por temas, pero sí encontramos por lo menos 9 gotas de sabiduría, como que Eliú estaba lleno de pensamientos sanos y los larga, vamos a decir, a vuela pluma, rápidamente. Considerando estas gotas de sabiduría, vamos a recibir iluminación, vamos a recibir una bendición también. Primeramente, vamos a leer Job 34, versículos del 1 al 4, un versículo cada uno. Además, Eliú dijo: Oíd sabios mis palabras y vosotros doctos estadme atentos. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Que escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. La primera gota de sabiduría es: el oído prueba las palabras. He estado pensando en lo importante que es el oído, el sentido del oído, porque la Biblia dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y la Biblia dice también: la fe viene por el oír. Y el pueblo de Israel, sacado de Egipto, de la esclavitud, fue un pueblo diferente a todos los pueblos, porque era un pueblo que tenía que escuchar la voz de Dios. Era un pueblo cuyos oídos tenían que estar atentos. Y la Biblia, primeramente, fue escrita para oyentes. Se leían las escrituras en las comunidades israelitas y el pueblo escuchaba. Así que cuán importante es el sentido del oído y sobre todo oír la palabra de Dios. Siempre estamos oyendo cosas, la mayoría de las veces cosas completamente inútiles, ociosas. Cuán importante es escuchar la palabra de Dios. Oíd, dice un proverbio, porque hablaré cosas excelentes. Y el Señor Jesucristo predicaba a veces a multitudes de 5.000 o 6.000 personas que lo escuchaban atentamente. Del profeta Samuel se dice que escuchó la voz de Dios y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Así que es importante pues el sentido del oído. Y aquí Eliú dice: el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Se nos invita a tener discernimiento en lo que oímos, como también tenemos discernimiento en el paladar, ¿verdad? ¿Para qué sirve el paladar? Para distinguir los sabores y comer aquello que está bueno y aquello que nos gusta. Y el oído debe servir para lo mismo como el paladar: aprender a discernir lo que es bueno y rechazar lo que es malo. El apóstol Pablo dice: examinadlo todo, retened lo que es bueno. En fin, es muy importante oír la palabra de Dios. Y cuando Jesús encomendó a sus apóstoles la gran tarea de llevar el evangelio a todo el mundo, les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Se entiende de viva voz. El que creyere a lo que escucha será salvo. Así que es importante oír. Y los israelitas, el pueblo israelita, conoció el valor de la lectura bíblica, porque siempre en los cultos de la sinagoga el día sábado se leía la Biblia en alta voz, a veces por 2 horas. Se leía la Biblia para que el pueblo escuchase. En fin, gran sabiduría es que el oído prueba las palabras, así como el paladar prueba los alimentos. Escojamos para nosotros el juicio, dice el verso 4. Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Los estudios bíblicos familiares sirven para eso, para que conozcamos entre nosotros las cosas que son buenas y desechemos las cosas que son malas. Hay también oportunidad para el diálogo, para la conversación, para preguntas y respuestas. Y cuando hay un diálogo, cuando hay
un conciliábulo en que varios hablan, el oído juega un papel importante. ¿Qué puede hacer un sordo en una discusión? No oye nada, no entiende nada. Casi más vale ser ciego que sordo. Bueno, gran perla de sabiduría primera, el oído prueba las palabras como el paladar prueba lo que comemos. Segunda perla de sabiduría, lejos está de Dios la impiedad. Alguien que lea los versículos 10 y 11. 10 y 11. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Vean ustedes cómo Eliú sigue apelando al oído, porque le dice a los tres amigos de Job y a Job mismo, varones de inteligencia, oídme, y afirma algo de las virtudes de Dios. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Dios es incapaz de hacer lo malo. Dios es omnipotente para todas las cosas que quiere hacer, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Dios, por ejemplo, no puede hacer un círculo cuadrado. Tampoco Dios puede hacer nada malo. Dios no es un castigador, un cruel, insensible, que le gusta torturar. Ni Dios albergará jamás junto a Él el pecado. El pecado es una cosa que está lejos de Dios y Dios está ausente del pecado. Pero por una obra maravillosa de la gracia de Dios, Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Pero la obra del Calvario no es una obra de iniquidad en que Dios cargó sobre su Hijo el pecado de la humanidad. Es una obra de salvación, es una obra de redención, es una obra maravillosa de amor. De todos modos, lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Otra gota de sabiduría. Dios no hace injusticias. Dios no es injusto. Verso 12. ¿Quién quiere leer el 12? Si por cierto Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Dios no hará injusticia ni pervertirá el derecho. Todo ser humano tiene derecho a la salvación, debido a la obra universal de salvación que Jesucristo realizó en forma perfecta en la cruz del Calvario. No hay hombre que no tenga derecho al cielo. Claro, no tiene derecho propio, pero tiene derecho ganado por Jesucristo. Pero todo hombre tiene el derecho de reclamarle a Dios, por la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario, el perdón absoluto de sus pecados y la entrada al cielo. Y Dios no pervierte el derecho de nadie. Dios no le quita a nadie el derecho de llegar al cielo, de llegar a la salvación eterna y de recibir bendiciones en esta vida, porque Dios es justo y no pervierte el derecho de nadie. Así que tenemos pleno derecho de pedirle a Dios bendiciones, pleno derecho de reclamar perdón de todos nuestros pecados, pleno derecho de hablar con Dios como un padre, pleno derecho de recibir la justificación. Dios no pervierte el derecho. Es un Padre justo, es un juez justo. Esta verdad la entendió también Abraham cuando, intercediendo por la ciudad de Sodoma, que era una ciudad de pecadores, le dice a Dios: el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Y Dios le dijo: si hubiere tan solo 10 justos en la ciudad de Sodoma, no la destruiré. Pero en Sodoma no había ni un justo y Dios la destruyó nomás. De todos modos, Dios no hace injusticia ni pervierte el derecho de nadie. Y la salvación es una obra legal. La salvación es una obra legal. Jesucristo en la cruz del Calvario compró nuestra salvación.
nos redimió del poder de Satanás y del pecado. Y teniendo fe en Jesucristo, repito, reclamamos nuestro derecho al perdón, la vida eterna, la comunión con Dios. Cuarta cosa, Dios puso en orden todo el mundo. Dios le dio al mundo leyes perfectas por las cuales el mundo se maneja y se desarrolla. Versículos 13 al 15. ¿Alguien que los lea? ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y repitiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Dos preguntas hay aquí que son sugestivas. ¿Quién visitó por el hombre la tierra? Jesucristo es Dios que visitó la tierra. Y la otra pregunta, ¿quién puso en orden todo el mundo? Dios. Dios es creador inteligente, Dios es creador sabio y bueno, Dios le ha dado leyes a la naturaleza, por las cuales la naturaleza se rige, se desarrolla, se reproduce y vive. Y Dios también maneja a los hombres conforme a sus leyes. ¿Quién visitó por él la tierra? Jesucristo. ¿Quién puso en orden todo el mundo? Dios el Creador. Y el Nuevo Testamento dice que todas las cosas fueron hechas por Cristo y para Cristo. Jesucristo es nuestro Creador también. Quinta cosa, otra gota de sabiduría que se repite muchas veces en la Biblia, especialmente el apóstol Pablo le gusta repetir esto. Dios no hace acepción de personas. Versículos 17 al 19. Gobernará el que aborrece juicio, y condenarás tú al que es tan justo. Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos. Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Dios no hace acepción de personas. Es una declaración solemne y tremenda de la Biblia. Ya aparece en el libro del Deuteronomio esta frase, Dios no hace acepción de personas. La repiten los profetas y el apóstol Pablo la destaca en 3 de sus epístolas. Dios no hace acepción de personas. La misma frase que dijo el apóstol Pedro cuando predicó en la casa de Cornelio por primera vez el evangelio en oídos gentiles. Dios no hace acepción de personas, porque todos los hombres son obra suya y para él todos valen lo mismo. Dios no distingue más al judío que al árabe, ni al blanco que al negro. Somos nosotros los hombres que hemos dividido arbitrariamente la humanidad por razas, por nacionalidades, por color de la piel, por idiomas. Pero para Dios todos los seres humanos son perfectamente iguales. Si nosotros miramos un hormiguero desde nuestra posición de pie, todas las hormigas parecen igualitas, ¿verdad? Ahora si las examinamos una por una, con un lente de aumento vamos a ver que aún en las hormigas hay diferencias entre una y otra. Pero desde la altura que las miramos, todas las hormigas parecen igual. Y cuando Dios mira a los hombres desde su altura, todos los hombres son igualitos. Nadie se distingue de nadie. Y además porque todos son creación de Dios, y aquí lo dice, porque todos son obra de sus manos, porque todos son obra de Dios, Él estima a todos por igual. Y porque Cristo murió por todos los hombres de la tierra, Dios mira a todos los hombres también por igual. Por eso yo no encuentro ninguna base bíblica para considerar al judío superior a los demás pueblos de la tierra. El judío es igual al esquimal, al bosquimano, al aymara, al quechua, al cochinchino o a cualquier otro ser de la tierra. Es un error pensar de que Dios tiene para el pueblo judío un trato diferencial, porque por lo menos se los garantizo, 10 veces la Biblia dice Dios no hace acepción de personas. Si la Biblia dice 10 veces una cosa, pues caramba, eso es una verdad ilevantable.
Es una verdad indeformable e irrenunciable. Dios no hace acepción de personas. Sexta cosa, sus ojos vigilan continuamente al hombre. Verso 21, ¿quién lo quiere leer? Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Eso lo dice la Biblia en varias partes también. Dios mira sobre los hombres, los está vigilando, sigue sus pasos, sus caminos. Cuando yo era chico me enseñaron en una escuela de monjas precisamente un versito para que siempre tuviera temor de Dios y no pecase. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te puedes morir, mira que no sabes cuándo. Bien sabio el versito. Y a nosotros chicos de 8 años de edad nos tenía asustados. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te puedes morir, mira que no sabes cuándo. Una verdad contiene esta coplita, mira que te mira Dios. Vamos a leer un versículo muy hermoso. Segundo de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Búsquenlo rápidamente, lo leen. Segundo de Crónicas 16, verso 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para ver quién tiene corazón recto para con él. Otro texto, Salmo 33, 18. Salmo 33, verso 18. Unos versículos seleccionados de entre otros varios. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y por fin, Primera de Pedro 3, verso 12. Primera de Pedro 3, verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Creemos en eso? Sí, termínalo. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿No es un gran privilegio saber que el todopoderoso Dios escucha nuestras oraciones? Así que sus ojos vigilan toda la tierra para ver todo lo que los hombres hacemos, a la luz del día o en la oscuridad de la noche, al aire libre o encerrados quizá en el cuarto más oscuro y secreto de la casa. Dios nos ve, no se olviden nunca de eso. Cosa número 7, no carga al hombre Dios más de lo que el hombre puede soportar. Versículo 23. No carga pues él al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. Dios no se ensaña con ninguno y no le envía a ninguno una carga que no pueda soportar. Enseguida pensamos en el gran versículo del apóstol Pablo, 1 de Corintios 10:13, que quizás lo sabemos de memoria. No os ha tomado ninguna tentación que no sea humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser cargados más de lo que podéis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Dios no carga a nadie más de la cuenta, y mucho menos a nosotros sus hijos. Dios no nos va a perseguir ferozmente cuando hemos pecado. Él es un Padre amante, dispuesto a perdonar, a corregir, a consolar. Y nunca, nunca, en el resto de nuestras vidas, nos va a enviar una carga que no podamos soportar. Y si viene una carga grande, el Señor nos va a dar fortaleza extra para soportar esa carga, para aguantar ese problema. Gran gota de sabiduría. No carga al hombre más de lo que es justo. Número 8. Si Dios da reposo, ¿quién puede quitar el reposo? Verso 29. Si él diere reposo, ¿quién Inquietará. inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién
Si él, ese nomás, el 29. Esto le falta. Sí. Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Ah. Si Dios da reposo, ¿quién puede inquietar? El apóstol Pablo dice, si Dios es el que justifica, en Romanos 8:33, si Dios es el que justifica, ¿quién puede condenar? Si Dios te ha perdonado, ¿quién te puede quitar el perdón? Si Dios te ha declarado hijo suyo, ¿quién te puede quitar a ti la filiación divina? Si Dios nos ha hecho ciudadanos del reino de los cielos, ¿quién nos va a quitar esa ciudadanía? Por lo cual esto es cierto, dice el apóstol Pablo, que ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, ni espada, ni persecución, ni hambre, ni cuchillo, nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los decretos de Dios son decretos soberanos, son decretos eternos. Si nos ha dado la salvación, estén absolutamente seguros que jamás, ni Dios ni nadie, nos va a quitar la salvación. Dios es así, es recto, es de una sola palabra, cumple lo que promete, y Él mismo compromete por amor de su nombre las promesas que le da a los hombres. En fin, si Dios da el reposo, dice Liu, ¿quién puede quitar ese reposo? Y por fin, finalizando, Liu nos dice qué es lo que conviene decirle a Dios. Dios también tiene un oído atento a las oraciones de sus hijos, a las palabras del hombre. Aquí tenemos unos versículos que nos dicen qué es lo que conviene decirle a Dios. Versos 31 y 32. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Estas palabras se las dirigió Eliú a Job, porque Eliú también se daba cuenta que ya Job había sufrido demasiado. Y le recomienda a Job que le diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé más. Enséñame tú lo que yo no veo. Esa frase la tenemos que agarrar para nosotros. Enséñame lo que no sé. Enséñame lo que no veo. Enséñame cosas todavía escondidas de tu palabra. Enséñame secretos de la vida. Y hacemos una promesa al decirle eso. Si hice mal, ya no lo haré más. Enséñame lo que no sé, y si he hecho mal, ya no lo haré más. A veces tenemos que decirle a Dios en nuestras oraciones personales, Señor, ¿qué hay en mí que a ti no te gusta? ¿Qué hay en mi carácter que a ti no te gusta? En mis palabras, en mis procederes, en mis actitudes. ¿Qué hay en mí que a ti no te gusta? Muéstrame lo que no veo. Y yo te prometo, si hice mal, ya no lo haré más. Es una buena fórmula para progresar en la santificación. Por supuesto que si Dios no nos ilumina en cuanto al pecado, no nos damos cuenta que esa cosa es pecado. Y la seguimos haciendo sin darnos cuenta. Por eso es bueno decirle a Dios, enséñame lo que no veo. Confieso, Señor, que no tengo toda la luz que debo tener. Confieso que soy torpe en las entendederas. Confieso que todavía no he examinado a fondo la palabra tuya. Enséñame lo que no sé, y si he hecho mal, Señor, yo lo dejaré de hacer. Un trato justo con un Dios justo que no pervierte el derecho de nadie. Así que es buena cosa y conveniente decirle a Dios, ya he llevado castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Estas son algunas de las gotas de sabiduría que encontramos en el capítulo 34 del libro de Job, discurso de Eliú. Hasta aquí la plática, que el Señor la haga motivo de reflexión, edificación e inspiración para cada uno de nosotros.